Declaran estado de emergencia en Nueva York por inundaciones repentinas que provocaron cuantiosos daños y cobraron varias vidas. Residentes fueron sorprendidos por las peligrosas corrientes de agua. Apuñalan a Larry Nassar, el doctor que abusó sexualmente de varias gimnastas olímpicas. Lo acuchillaron múltiples veces mientras cumplía su condena en una prisión federal. Crece la tensión alrededor de la cumbre de la OTAN, varios países en contra de la decisión del presidente Biden de enviar bombas de racimo a Ucrania. Y la violencia no cesa en el Estado de México. Un grupo delictivo provocó un mortal incendio para intimidar y robar a locatarios. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la emergencia que se vive en el estado de Nueva York debido a las tormentas severas de este fin de semana que causaron inundaciones en varios condados y dejaron al menos una persona sin vida. En la Gran Manzana, Ángela González nos tiene los detalles. Ríos de aguas, corrientes extremas y lluvias incesantes azotaron la zona del Valle del Hudson en Nueva York, cobrando la vida de una persona que trató de escapar de su casa. La lluvia torrencial arrasó con viviendas, puentes y carreteras, lo que obligó al cierre de los caminos, vías del tren, cancelaciones en los aeropuertos y a declarar el estado de emergencia en el área. Una vez más los cielos se abrieron y trajeron tanta lluvia, 9 pulgadas en esta comunidad, lo que llaman un evento en 1000 años. Esta es solo la segunda vez que el Servicio Meteorológico Nacional emite una emergencia por inundación repentina. La última vez fue con el huracán Aida. La alerta por inundaciones potencialmente peligrosas se extendió a varios estados del noreste, en especial Nueva Inglaterra, Connecticut, Massachusetts y partes de Nueva York, que han venido batallando con el humo de los fuegos canadienses y en el invierno con una nevada nunca antes vista. Pues ahí ya depende de uno. Yo traigo, ¿cómo le dicen? La chamarra propia para el agua, igual chamarra propia para cuando cae nieve, se compra aparte. Tienes que andar siempre cargándolo en la mochila. Equipos de rescate por agua recorren las áreas afectadas en busca de personas atrapadas a consecuencia de las lluvias. Al menos 12,000 usuarios se quedaron sin electricidad. La gobernadora Kathy Hochul hizo también un llamado a reflexionar en la manera como nos estamos comportando como planeta, como país y como estado, y si estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela, y continuamos hablando de la madre naturaleza porque el país se prepara para recibir una nueva ola de calor extremo. La alerta se emite para el suroeste del país, en donde se esperan temperaturas nunca antes registradas, rebasando en algunas zonas los 120 grados. Expertos señalan que la sensación térmica permanecerá toda la semana y uno de los estados más golpeados será Arizona, con 5 grados por encima de lo normal. Y para conocer cómo se desarrollará esta ola de calor extremo en el país, vamos con nuestra experta Gabriela Rosales, que nos tiene las condiciones del tiempo para esta semana que apenas comienza. Gracias, muy feliz tarde. Esta es la información del tiempo. Varias advertencias de las cuales hemos estado platicando referente a esa lluvia, calor extremo, probabilidades de incendio afectando a nivel nacional. Nos enfocamos en este momento en las inundaciones que están azotando al área de Nueva York, Boston, Massachusetts, incluso los estados de Vermont, New Hampshire y zonas de Maine. Estas turbulencias y también precipitaciones continúan no únicamente en la zona noreste de la nación, también en la zona norte central y otro sistema de tormentas afectando hacia la zona sur y la península de la Florida. Las temperaturas mínimas en aumento, Las Vegas, Dallas, Houston en esos 80s y continúa el calor la noche de mañana aumentando también Miami a esos 80 grados. Los avisos y advertencias los vemos en la parte suroeste de la nación. Probabilidades de incendio, calor excesivo desde San José, California, continuando hasta Bakersfield, Los Ángeles, San Diego. Para el estado de Nevada, en toda la zona sur y también suroeste del estado, afectando incluso a Arizona con mala calidad del aire. Para calor extremo, recuerde mantenerse hidratado, sobre todo mucho cuidado con los adultos mayores y por ningún motivo deje a los niños dentro del automóvil. El pronóstico continúa con estas advertencias por probabilidad de incendios, calor extremo para Dallas, Houston, tormentas eléctricas en todo el estado, continuando por esa probabilidad de inundación para Oklahoma y la península de la Florida. Las Vegas alcanzando temperaturas sumamente peligrosas de 115 grados. Los Ángeles
ese mercurio acercándose hacia los 90, sensación térmica de 3 dígitos y Houston con esos 3 dígitos para el día sábado. Así es que manténgase hidratado y siempre informado con nosotros. Gracias, Gaby. Vamos a cambiar de información porque el exmédico deportivo Larry Nassar, condenado por abusar sexualmente de gimnastas, fue víctima de un ataque sangriento en la cárcel. Esto durante un altercado con otro recluso en una prisión federal de la Florida, donde precisamente está cumpliendo su condena. Wendy Castillo nos tiene los detalles. Palmira, buenas tardes. Personas familiarizadas con la situación dijeron que el ataque ocurrió el domingo, pero afirmaron que Nassar estaba en condición estable el lunes. El antiguo médico del equipo de gimnasia deportiva de Estados Unidos, Larry Nassar, condenado por abusos sexuales a cientos de atletas menores de edad, fue apuñalado en la prisión federal Coleman en Florida. La oficina de prisiones confirmó el domingo que un preso fue apuñalado en esa prisión federal, pero por razones de privacidad dijo no poder informar el nombre del agredido. Pero de acuerdo a NBC News, Nassar fue apuñalado en el cuello, el pecho y la espalda y como consecuencia sufrió un colapso pulmonar. José Rojas, presidente del sindicato local 506, dijo el lunes que su condición es estable. Lawrence Gerard Nassar, de 59 años y cuya salida de prisión está prevista para 2068 según su ficha carcelaria, ejerció como médico del equipo de gimnasia deportiva de Estados Unidos durante 18 años y también prestó servicio en la Universidad de Michigan. Fue condenado en varios juicios en 2017 y 2018 a penas de cárcel que sumadas equivalen a prisión perpetua por abusos sexuales a atletas menores de edad y posesión de pornografía infantil. En 2022, varias gimnastas olímpicas estadounidenses, entre ellas la medallista Simone Biles, reclamaron más de $1.000 millones de compensación al FBI por no detener a Larry Nassar. Antes, en abril de 2022, 13 presuntas víctimas de abusos de Nassar habían reclamado $130 millones al FBI por no investigar las alegaciones de abuso sexual contra el médico. En 2013, la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos informó a la agencia federal que 3 atletas habían declarado ser abusadas por Nassar, pero el FBI decidió no llevar a cabo una investigación formal. La universidad aceptó en mayo de 2018 pagar $500 millones en compensación a las más de 300 mujeres que han acusado a Nassar de abuso sexual. Palmira. Impresionante. Muchísimas gracias, Wendy, por ese reporte. Y mire, surgen nuevos detalles del fatal tiroteo en Filadelfia que dejó 5 víctimas mortales. Según la investigación en curso de la policía, una de las víctimas fue asesinada por el tirador, Kimberly Carricker, 2 días antes de que este llegara a una fiesta en su vecindario el pasado 3 de julio y empezara a disparar de manera indiscriminada, matando a otras 4 personas. Bueno, y por otra parte, el presidente de Joe Biden se encontró por primera vez con el rey Carlos III desde su coronación. Lo hizo en medio de su viaje por Europa rumbo a la cumbre de la OTAN. Biden realizó esta parada en Londres, en donde fue recibido con honores en el castillo de Windsor y tuvo conversaciones con el rey Carlos sobre el cambio climático. Y también está aumentando la tensión internacional antes del inicio de la cumbre de la OTAN, en donde se discutirán temas cruciales y en los que el presidente Joe Biden es el centro de la polémica. ¿Por qué? Por el envío de las bombas de racimo a Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene los detalles. El presidente Biden se encuentra de gira por Europa, donde el martes inicia una cumbre crucial en Lituania, en la que se discutirán temas como la guerra en Ucrania, así como la anexión de Suecia a la OTAN. Mantener juntos los países que constituyen la OTAN. Esta es la misión más importante para el presidente Biden, porque claramente hay el potencial de divisiones que pueden ser destructivas y muy difícil de sanar. El viaje de Biden se produce en medio de críticas por la decisión de enviar bombas de racimo a Ucrania. El primer ministro británico Rishi Sunak dejó en claro que no aprueba dicha medida. Biden, en una entrevista previa, dijo que fue una decisión muy difícil. Me tomó tiempo convencerme de hacerlo, pero lo principal es que o tienen las armas para detener a los rusos y evitar que detengan la ofensiva ucraniana en estas áreas o no las tienen. Creo que las necesitan. Las bombas de racimo han sido prohibidas por tratados internacionales, de las cuales Rusia, Ucrania y Estados Unidos no son signatarios. En el tema de la inclusión de Ucrania a la OTAN, el presidente Biden dijo que primero debe terminar la guerra. Si Ucrania es miembro de la OTAN,
es claramente atacada, así que todos los miembros deberían intervenir, lo que claramente transformaría esto prácticamente en una guerra mundial. Turquía también demanda la dotación de aviones F-16, a lo que Biden replicó que primero se debe tratar el caso de Suecia. La inclusión de Suecia a la OTAN pareciera estar en punto muerto. El presidente turco Erdogan dijo que votaría a favor solo si aceptan a Turquía como miembro de la Unión Europea. Dos procesos que no se pueden vincular. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Así las cosas en ese lado del mundo y mientras tanto la Unión Europea también firmó una nueva ley para la transparencia de datos personales con Estados Unidos. Ahora, las agencias estadounidenses tendrán vía libre y segura para la utilización de datos europeos. Tras varios años de conflicto y preocupaciones sobre espionaje electrónico de agencias de inteligencia estadounidenses, esto se llega a dar. Bueno, y no se vayan que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Varias personas murieron durante un incendio provocado por grupos de delincuentes en una central de abastos en Toluca. Y en Colombia, un grupo guerrillero liberó a una sargento secuestrada junto a sus 2 hijos. Al volver le tenemos los detalles. Gracias por continuar informándose esta tarde con nosotros. Mire, la escalada de violencia no da tregua en el Estado de México. Un grupo armado provocó un incendio en el mercado de abastos en la ciudad de Toluca, que cobró la vida de al menos 9 personas que se encontraban ahí. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene los detalles. Un fuerte incendio arrasó con medio centenar de locales en la central de abastos de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Los primeros reportes de la Fiscalía Estatal aseguran que 7 presuntos delincuentes a bordo de 2 camionetas rociaron con gasolina un puesto para prenderle fuego. Las llamas hicieron cenizas el patrimonio de las familias que tenían aquí un local. Es un medio de trabajo y si se imaginan, si no tenemos un medio, ¿de qué vamos a vivir? A todos nos está afectando, ¿sí? Porque muchas familias vivimos de aquí. Tras las indagatorias, 4 elementos de la seguridad privada que resguardaban el lugar fueron detenidos por impedir el paso a los policías estatales, además de no accionar los botones de emergencia enlazados a las autoridades para pedir ayuda, informó la Secretaría de Seguridad mexiquense. Pero para esta mujer que no quiso mostrarse, lo ocurrido es volver a empezar, pero con miedo a los delincuentes. O sea, se pierden miles de cosas, incluso años, esfuerzo, el pararte todos los días temprano, irte tarde, no estar con tu familia y para que pues, por un descuido de la gente o por lo que sea, no sé, o sea, se pierde todo. Sin embargo, analistas en seguridad como Raúl Benítez, detrás del atentado, hay un mensaje de grupos delictivos a lo más alto de las autoridades estatales cuando está próximo el cambio de gobierno en la entidad. Quizás están presionando a la próxima gobernadora que va a llegar al poder político estatal allí para decirle aquí estamos, aquí mandamos nosotros y o te pones de acuerdo con nosotros o vas a tener un infierno. Eso es una hipótesis. Hasta el momento ya suman 9 los fallecidos por este atentado. 8 perdieron la vida en el lugar y una más en el hospital a donde fue trasladado. Tan solo en la primera semana de julio, el Estado de México ocupó el segundo lugar como la entidad más violenta, en el lugar donde más asesinatos se cometen en todo el país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, también en México hay luto en el periodismo por el asesinato del corresponsal Luis Martín Sánchez, quien era periodista del diario La Jornada. El cuerpo sin vida del comunicador fue encontrado en Nayarit con signos de violencia días después de haber sido reportado como desaparecido. Este es el 4º asesinato a colegas en México en lo que va del 2023. No se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Peligrosa persecución en Texas por carreras ilegales involucró a varios menores de edad. Tras días de negociación, liberan a una sargento del ejército colombiano secuestrada junto a sus hijos. Gracias por continuar informándose esta tarde con nosotros. Mire, en Texas, una toma ilegal de calles desencadenó una peligrosa persecución policial que terminó con el arresto de 5 personas, entre ellos 2 menores de edad. Desde Fort Worth, David Medina nos tiene toda la información. Por aire y tierra, la policía de Fort Worth arrestó a 5 personas que huyeron de la escena de una toma callejera el sábado por la noche.
La policía respondió a una llamada al 911 alrededor de las 10:30 de la noche, cerca de la intersección de North Beach Street y Terran Parkway. Reportó que había unos vehículos como a 1 milla de distancia de esta ubicación que estaban de alguna forma bloqueando o haciendo o quemando llanta, como dicen. Los agentes informaron de un Dodge Challenger plateado y negro haciendo donas en la intersección con una multitud empezando a reunirse a su alrededor filmando. Es ahí cuando la policía inicia la persecución. Asimismo, las autoridades determinaron que se trataba del mismo grupo organizado de asalto callejero que cometió actos de caos en Austin hace unos meses. Y como podemos ver, todavía están las marcas de las llantas de los vehículos que participaron en estas carreras ilegales que cada vez más se están haciendo frecuente en Fort Worth. Además, la policía arrestó a 5 personas, entre ellos 2 menores de edad y en su mayoría de origen hispano. Bruce Camacho, de 17 años, Gustavo Camacho, de 19 y Saúl Olade, de 20 años, fueron acusados de evasión de la detención y trasladados a la cárcel de la ciudad. Los otros 2 menores de edad fueron trasladados a un centro de detención de menores en Fort Worth. David Medina, Noticias Estrella TV. De Texas nos vamos a ir a California porque ahí las autoridades ya identificaron a los fallecidos en el avión que se estrelló cerca del aeropuerto de Murrieta. En ellos 2 había 2 hispanos. Las 6 víctimas fueron confirmadas por el alguacil del condado de Riverside como Abigail Telles, de 33 años, Manuel Vargas, de 32, Lindsay Glitch, de 31, Reese Lenders, de 25, Alma Razik, de 51 e Ibrahim Razik, de 46 años. Y le cuento que en el Vaticano el Papa Francisco anunció 21 nuevos cardenales. En el listado figuran 3 argentinos, un colombiano y un venezolano. El pontífice confirmó que el nombramiento se celebrará el próximo 30 de septiembre y de estos 21 nuevos cardenales, 18 tendrán derecho a voto en un futuro para suceder a Francisco al tener menos de 80 años. Bueno, y vámonos a Colombia ahora porque el grupo guerrillero ELN liberó a la sargento del ejército secuestrada junto a sus 2 hijos de 6 y 8 años cuando estaban de vacaciones. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene más detalles de esta liberación. Gracias a la mediación de una delegación de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, se logró la liberación sana y salva de la sargento del Ejército Karina Ramírez y sus 2 hijos menores de edad, uno de ellos con autismo, quienes estaban en poder de integrantes del Frente Domingo Laín del ELN, pues fueron secuestrados cuando la sargento estaba de permiso y se transportaba de regreso a su trabajo en una carretera de Fortura, Arauca. Nuestro equipo de la Regional Arauca acompaña el regreso de la suboficial y sus 2 hijos de 6 y 8 años respectivamente al seno de su hogar. Los 3 están en aparente buena condición de salud. El presidente Gustavo Petro celebró la liberación de la uniformada y afirmó que este debería ser el último secuestro luego de la firma del cese al fuego bilateral con esta guerrilla. Esta que es ya el último eco de la insurgencia armada como un mecanismo utilizado en décadas por colombianos y colombianas para intentar cambiar el país y que terminó a través de las décadas pues en una violencia que nadie quiere. Pero el defensor del pueblo afirmó que a pesar del optimismo del gobierno, los grupos armados en la zona no han cesado las amenazas, homicidio, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otras acciones, con el fin de expandirse en el territorio y apoderarse del control social. El padre de la sargento dice que está feliz por su liberación. Ella y los niños fueron evaluados por médicos del hospital militar, pero dice que teme que sea investigada por el ejército por dejarse secuestrar. Pues hace poco en el país hubo una polémica en donde el ministro de Defensa la culpó de su retención. Dice que fue imprudente al transitar por esa zona. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. No se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. La red social Threads sigue creciendo y hace tambalear a Twitter. Al volver le contamos. Mire, la nueva red social Threads sigue rompiendo récords. La reciente creación de la multimillonario Mark Zuckerberg superó ya los 100 millones de usuarios en tan solo 5 días de su lanzamiento. Threads amenaza a su archirrival Twitter
quien hasta la fecha tiene 200 millones de usuarios en sus 17 años de historia. Y bueno, para terminar, el Zoológico de San Diego le dio una calurosa bienvenida al nuevo integrante de una familia de pandas rojos. El pequeño bebé de tan solo 4 semanas de nacido pudo disfrutar de una tarde al aire libre con sus papás primerizos, Adira y Lucas, frente a la mirada de los sorprendidos visitantes. Hermoso este panda rojo y el bebé, bueno, ni se diga. Con esas preciosas imágenes nos vamos a despedir el día de hoy. Que tenga usted muy buenas tardes, buen provecho, gracias por empezar la semana con nosotros y nos vemos mañana.